Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día que nos anima, que nos ayuda como siempre. Este día ñajentujina, peñan de yarañe a través de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del 17 al 26 y luego el versículo 33. Hermanos, al recomendarles esto, no puedo aprobar que sus reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en asamblea se dividen en bandos. Y en parte lo creo, porque hasta partidos tienen que haber entre ustedes para que se vea quiénes resisten a la prueba. Así, cuando se reúnen en comunidad les resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tienen casas donde comer y beber? ¿O tienen tan poco de la iglesia de Dios para humillarles a los pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que les apruebe? En esto no los apruebo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mí me ha sido transmitido. Que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y lo dio. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Queridos amigos, es interesante que hay dificultades como siempre en todas las comunidades. Dice, se forman bandos entre ustedes. Entonces y que se formen bandos entre ustedes. Directamente ustedes tienen que estar atentos porque nos reunimos. Y por eso lo va diciendo, así como el Señor tomó el pan y fue capaz de repartir y dar por los demás, también tomando el cáliz que se derrama por los demás. Es un compartir la propia vida. Diga tú ñande, entonces la ñande a tu pepe la ñande añajan, guayna ñande a pitepe hoy. Diga tú y la ñande ñaña. Sino que tenemos que compartir. La generosidad. No puede haber bandos entre nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.